5.000 soldados, los mejores guerreros del Imperio Romano, entraron a Escocia en el año 117 después de Cristo, y nadie volvió a verlos jamás. Imagina que eres el comandante más poderoso del mundo conocido. Tienes a tu mando a 5.000 hombres entrenados desde la infancia para matar. Llevan contigo décadas de victorias, conquistas, gloria. Y un día, simplemente desaparecen. Sin batalla final documentada, sin tumbas, sin rastro. Esto no es una leyenda. No es un mito inventado por bardos celtas alrededor de una hoguera. Es uno de los enigmas más perturbadores de la historia militar romana. La Legión 9 Hispana, la 9ª Legión Hispana, fue durante siglos la espada del imperio en el norte de Britania. Y en algún momento entre el año 108 y el 120 después de Cristo, simplemente dejó de existir. Los historiadores llevan más de 200 años buscando una respuesta. Hasta hoy no la han encontrado. El nacimiento de una leyenda. Para entender cómo puede desaparecer una legión entera, primero hay que entender lo que era una legión romana. No era simplemente un ejército, era una máquina de guerra viviente. 5.400 hombres perfectamente organizados, ingenieros capaces de construir puentes en horas, médicos de campo entrenados para salvar vidas en medio del caos, arqueros, jinetes, artillería de catapultas. Una legión romana no se destruía fácilmente. La Legión 9 Hispana fue fundada posiblemente durante las guerras jugurtinas, en el siglo I a.C. Combatió junto a Julio César en las Galias. Cruzó el Canal de la Mancha para la invasión de Britania en el año 43 después de Cristo, aplastó la gran rebelión de la reina Boudica en el año 61 después de Cristo, una de las revueltas más sangrientas que vio el imperio. Era, en pocas palabras, una de las unidades más veteranas y temidas de Roma. ¿Cómo es posible que una fuerza así simplemente desaparezca? La última evidencia. La última mención documentada de la 9ª Legión como unidad activa en Britania proviene de una inscripción encontrada en la ciudad de York, la antigua Eboracum. Data del año 108 después de Cristo. En ese momento, la Legión estaba construyendo un nuevo fuerte. Señal de que estaban vivos, activos, y que el imperio confiaba en ellos para defender la frontera norte. Después de esa fecha, el silencio. No hay más inscripciones. No hay más registros militares. No hay monumentos funerarios que honren a sus muertos como era costumbre romana. La 9ª simplemente deja de aparecer en la historia. Y en ese vacío documental nació una de las grandes preguntas de la historia. ¿Qué pasó con 5.000 soldados romanos en el norte de Britania? El enemigo al norte. Para el año 100 después de Cristo, Roma controlaba casi toda Britania. Pero no todo. Al norte del actual muro de Adriano, que aún no existía en ese momento, vivían los pictos. Guerreros que los romanos jamás pudieron domesticar. Hombres que luchaban con una ferocidad que desconcertaba incluso a los veteranos más curtidos. Que conocían cada colina, cada pantano, cada bosque de esa tierra implacable. Los romanos los llamaban los que viven más allá del borde del mundo conocido. Y desde ese borde llegaban raids constantes. Ataques relámpago que desaparecían antes de que Roma pudiera responder. Golpes en la oscuridad. ¿Podría un ejército de pictos haber aniquilado a 5.000 legionarios? Muchos historiadores lo han creído durante siglos. Pero hay un problema. Roma nunca habría dejado pasar algo así en silencio. Si 5.000 soldados hubieran sido masacrados, habría respuesta inmediata. Venganza brutal. Campañas de castigo. Documentación detallada del desastre y su retribución. Así funcionaba Roma, y sin embargo, no hay nada. La crisis del 117. El año 117 después de Cristo, el emperador Trajano acaba de morir. Su sucesor, Adriano, hereda un imperio en llamas. Mapa antiguo, puntos de conflicto simultáneos en el Imperio Romano, rebeliones en Mesopotamia, disturbios en Egipto, problemas en el Danubio, y desde Britania llegan noticias alarmantes. El escritor romano Fronto, en el siglo II, menciona brevemente que bajo el reinado de Adriano, los britanos derrotaron a una fuerza romana. Una frase, sin más detalles, sin nombres de unidades, sin cifras de bajas,
Es una de las pistas más frustrantes de toda la investigación. ¿Estaba hablando Fronto de la Novena Legión? ¿De una derrota menor? ¿De una catástrofe total? No lo sabemos, y esa incertidumbre lo cambia todo. Porque si la novena fue destruida en combate en el norte de Britania alrededor del año 117, entonces estamos ante una de las mayores derrotas militares que Roma jamás admitió. Y Roma era muy buena ocultando sus fracasos. Teorías e investigación. Durante siglos, el destino de la Novena Legión fue considerado un caso cerrado. Los romanticistas del siglo XIX asumieron lo más dramático, masacre total en Escocia. Pero la arqueología y la historia moderna han complicado mucho esa imagen. Hoy existen 4 grandes teorías, y ninguna tiene pruebas definitivas. Teoría 1. Masacre en Caledonia. La teoría más famosa, la que popularizó la novela de Rosemary Sutcliffe, El Águila de la Novena en 1954 y la película El Águila en 2011. Según esta hipótesis, la Novena Legión cruzó el muro de Adriano, o más bien, la frontera que existía antes de su construcción, para una campaña ofensiva contra los pictos, y nunca regresó. Los arqueólogos han encontrado campamentos romanos en el norte de Escocia que datan de este periodo, señal de que Roma se operó en esa zona, pero no han encontrado el campo de batalla. No hay depósitos masivos de armas, no hay fosas comunes, no hay el tipo de huella arqueológica que deja una batalla de 5.000 hombres. Lo cual no descarta la teoría. 2000 años son suficientes para que la Tierra lo borre todo, pero tampoco la confirma. Teoría 2. Transferencia al este. Esta teoría, defendida por historiadores como Laurence Kepier, propone algo completamente diferente. La Novena Legión no fue destruida, fue transferida. Existen inscripciones que mencionan a soldados de la Novena Legión en la ciudad de Nijmegen, en los Países Bajos, alrededor del año 120 después de Cristo, y posiblemente en el Medio Oriente poco después. Según esta teoría, la legión fue enviada al este para participar en las guerras de Adriano contra los partos, o para sofocar la gran revuelta judía de Bar Kokheba entre el 132 y el 135 después de Cristo, y allí fue aniquilada, lejos de Escocia. Pero esta teoría también tiene un problema grave. Si la novena fue destruida en combate en cualquier parte del imperio, Roma habría reconstituido la unidad o habría documentado su fin honorable. Era el protocolo estándar, y sin embargo, no hay registro de eso tampoco. Teoría 3. Disolución por deshonor. Esta es quizás la teoría más oscura. En el mundo romano, existía un castigo supremo para las unidades que fallaban en el campo de batalla o que se amotinaban. Se llamaba la decimatio, ejecutar a 1 de cada 10 soldados ante los ojos de sus compañeros. Pero había algo peor aún. La damnatio memoriae, la condena de la memoria, borrar toda referencia a una unidad, eliminar su nombre de los registros, actuar como si nunca hubiera existido. ¿Podría la Novena Legión haber cometido algún acto de traición, cobardía o motín tan grave que Roma decidió simplemente borrarla de la historia? No hay evidencia directa, pero explicaría el silencio absoluto que rodea su desaparición de manera inquietante. Teoría 4. El descubrimiento de 2011. En el año 2011, arqueólogos excavando bajo las calles de la ciudad de York, la antigua Boracum, último hogar conocido de la novena, encontraron algo perturbador. Una fosa con restos de decenas de hombres jóvenes, hombres ejecutados, con heridas compatibles con ejecución sumaria, decapitados, sin ceremonias funerarias. ¿Eran soldados de la novena? ¿Prisioneros? ¿Víctimas de una purga interna? Los análisis de isótopos revelaron que algunos de esos hombres no eran britanos. Venían de otras partes del imperio, lo que encajaba con el perfil de una legión romana. Pero la datación no fue lo suficientemente precisa como para confirmar o descartar la conexión. Una pista más. Otra puerta que no termina de abrirse. Hay algo que resulta profundamente inquietante en este misterio. No es solo que 5.000 soldados desaparecieran. Es que Roma, el estado más burocrático, documentado y meticuloso de la antigüedad, no dejó ninguna explicación. Los romanos documentaban todo. Las raciones de comida de cada soldado, los permisos de matrimonio de los centuriones, las cartas de soldados a sus madres en Egipto han sobrevivido 2000 años.
Y sin embargo, sobre el fin de la novena legión. Silencio, un silencio que se siente deliberado. Quizás Roma se sabía exactamente qué le ocurrió la novena, y eligió no contarlo, porque algunos fracasos son demasiado grandes para admitirlos, porque algunos misterios son más útiles que las respuestas, porque la grandeza de un imperio también depende de ocultar sus heridas más profundas. La novena legión hispana lleva casi 2000 años en algún lugar entre la historia y la leyenda, en algún campo de Escocia cubierto de brezo, en algún desierto de Siria bajo capas de arena, en algún archivo destruido hace siglos, o quizás en el único lugar donde los grandes misterios realmente viven, en el silencio que dejaron atrás. Si este misterio te ha dejado con más preguntas que respuestas, bienvenido al club. Los mejores historiadores del mundo siguen debatiendo este caso. Y quizás, algún día, una pala de arqueólogo en algún rincón de Escocia nos dé la respuesta que Roma nunca quiso darnos. Si te apasiona la historia que no aparece en los libros del colegio, las expediciones perdidas, los imperios que cayeron en silencio, los misterios que la humanidad aún no ha resuelto, estás en el lugar correcto. Suscríbete a Voto de Vida, porque hay historias que merecen ser contadas.